2. Los italianos son falsos locos. Paul Morand. En Italia hay comarcas muy extensas, pero no hay provincia. La ciudad más humilde, ceñida a la frente de laureles, está allí a la par de todas. Los romanos no son más elegantes que los florentinos, ni más apuestos que los milaneses. No hablan mejor que los sieneses y andan con menos garbo que los venecianos. Los napolitanos poseen mayor dominio de sí mismos, pero los romanos son especulativos. Han visto demasiado. Tienen la mirada aguda como el acero, viva como el relámpago y resistente como el mármol. Se choca en ella. Hay que dirigirles la palabra para que su educación despierte, más esquiva, más lacónica todavía. Fue por eso por lo que me sentí en la capital, no de Italia, sino de un mundo muy viejo y muy particular. Debí cambiar de manera de ser. Era yo muy joven cuando el cura de nuestra parroquia, que venía a charlar familiarmente con mi padre, nos contó lo sucedido en la inauguración del orfanato. El nuncio apostólico asistía a la ceremonia. Al final de la misma, el párroco le presentó el libro de oro para que lo firmara, y sólo entonces se advirtió que la primera página estaba ocupada ya por la firma del obispo de la diócesis, quien había puesto meses atrás la piedra fundamental. Para nuestro cura el caso no ofrecía dificultad, pero el nuncio, pluma en mano, hizo una mueca de disgusto que nuestro cura solía imitar cómicamente, gimiendo como un hombre forzado a tragar una poción amarga. De cualquier manera, el legado pontificio se había decidido al fin, y en el momento de devolver la pluma sonreía con la unción de su serenidad súbitamente recobrada. Había trazado su rúbrica en la hoja de guarda para que nadie dijera que su firma estaba por debajo de la del obispo. Mi padre no se había divertido con la anécdota. Era de opinión que el nuncio solo hubiera debido fijarse en los huérfanos. El cuento me vino a la memoria días atrás, en la comisaría del Trastevere, donde depuse como testigo en la nueva querella de Sir Craven. Mientras transcribía mi declaración, saqué los cigarrillos y sin pensarlo tendí uno a la gente que me había escoltado, luego otro al oficial que escribía. Este levantó lánguidamente la cabeza, hermosa y digna de la antigüedad clásica, y comenzó a mirar a derecha e izquierda, manteniendo la estilográfica en el aire y muequeando como si tuviera retortijones. En un abrir y cerrar de ojos, al cabo de tantos años, volví a ver y reconocí en ese rostro la expresión del nuncio ofendido, tal como la había representado la mímica de nuestro cura. La semejanza me sirvió para advertirme un instante después de lo debido que faltar a la jerarquía es causarle a todo romano un dolor agudo, un verdadero tormento físico. El atolondrado agente que había cometido el yerro de ser convidado en primer término se echó la mano al bolsillo con prisa digna de encomio, no tanto para sacar el encendedor con el que dio lumbre a su jefe, como para encender mi cigarrillo. Parecía mortificado y temblaba de resultas de su aturdimiento. El oficial demostró a partir de ese instante exquisita cortesía, pero todos los testigos del incidente dedujeron que Sir Craven no recuperaría jamás la valija robada. Por otra parte, bien merecido se lo tiene. Ese gentil caballero comienza a fatigar a todo el mundo con sus desdichas, menos a sí mismo. Como se pasea de punta en blanco por toda Roma y con el mayor gusto por los lugares más sospechosos, no hay casi nada que no le haya sido robado 2 o 3 veces. Un día sus guantes, al siguiente su underwood, en cierta ocasión hasta un par de botas Chantilly que le fueron quitadas mientras dormía en una escalinata del Coliseo. Nos cuesta tales historias con algo así como sereno orgullo, en el mismo tono discreto con que confesaría espontáneas liberalidades y con semblante tan poco contrariado que es imposible no preguntarle por qué, en resumidas cuentas, se empecina en hacer la denuncia. Por fair play, responde. Cuando entra en una comisaría muy de hombre de mundo, el porte, el pañuelo de seda blanca flotando al desgaire sobre un hombro, nunca falta quien le pregunte: ¿Y bien, señor Craven? ¿Qué hizo esta vez? No lo sabe. Él nunca tiene la culpa. Tiende su cigarrera a los circunstantes, pero no se equivoca con las jerarquías. Su familia, según parece, le remite desde Inglaterra provisiones de Craven. De allí el apodo con el que se lo conoce en Roma. Se dice que recibe también por valija diplomática toda la moneda que necesita. Cierta persona carente de tacto le reprochó que corrompiera Italia con su despreocupación. Después de todo, respondió Sir Craven, tengo tanto derecho a consagrar mis últimos recursos a la diversión del pueblo romano como al entretenimiento de los economistas del laborismo. Lo extraño en el caso de Sir Craven estriba en que no se adivina en él ninguna pasión determinada, dado que su chifladura no es una sola.
Eso no impide que la policía lo vigile constantemente, y semejante situación a mí no me hace ninguna gracia. Si fuera posible, evitaría tratarme con él. Cada vez que viene a garete y se queda horas y horas con nosotros, siento que concita el rayo sobre nuestras cabezas, y en el garage todas las cabezas tienen motivo para temer la tormenta. Aparece por la mañana, saluda a cada cual por su nombre, presta pequeños favores y participa en el comentario de los acontecimientos deportivos. Vigila el engrase de los autos norteamericanos, ni más ni menos como si el garage y los autos fueran suyos. Cerca del mediodía se lo encuentra en la terraza de un bar próximo, y a menudo se lo encuentra allí al atardecer cuando comienza el turno de la tarde. Fue en ese sitio donde le conocimos Ambrucci y yo. No bien bajamos del Monte Mario. Habíamos bordeado el Vaticano, cruzado el Tíber y vagabundeado un poco por ese barrio geométrico que se extiende al norte de Roma. El café de Gino había quedado atrás. Nos sentamos muy cerca de Sir Craven, que tomaba su primer espresso de la jornada. El que Ambrucci pidió para nosotros fue, por el contrario, el último del viaje. Paladeé ese instante de la llegada, mientras detrás de nosotros, en el recinto fresco y profundo del bar, las cafeteras automáticas resplandecían como columnas de platino. Ambrucci lo abrevió, obligándome a terciar en la conversación que había entablado con su vecino. Adivinaba que un inglés parlanchín era ganga que merecía no ser desaprovechada. Feliz de ponerme en otras manos, me dijo que tenía prisa. Disimulé mi sorpresa. Nos saludó muy cordialmente con la mano mientras se alejaba a toda velocidad en su moto aligerada de carga. Hacia el centro de la ciudad, de la que yo aún no conocía nada, sino el olor y los ruidos matinales de la vía Flaminia, donde el azar había dispuesto el fin de la calaveriada y colocado a Sir Craven como a un dios término, con toda naturalidad acompañé a éste hasta el garage. No había más que atravesar la calle. Muchas veces desde entonces he interrogado con la mirada el arco de triunfo que se yerga al extremo de la calle, semejante a la escena de un teatro estrafalario donde jamás se levanta el telón. Es menester para asistir al espectáculo deslizarse por debajo de ese telón y franquear, como Ambrucci lo había hecho de buenas a primeras, uno de los portillos por los cuales transeúntes y vehículos entran en la Nueva Jerusalén tan ingeniosamente como camellos por el ojo de una aguja. La Porta del Popolo nunca me ha respondido mejor que aquella mañana, cuando, ignorante de todo, sin saber a qué santo confiarme, arrojado allí como cáscara de naranja en medio del tumulto callejero, disfrutando de una postrer escala, pero sin osar confiarme al desconocido, todavía silencioso, que iba a verse obligado a pagar nuestra consumición, examiné ese alto pórtico prometedor de mejores días, brecha apenas entreabierta sobre el dorado misterio de mis horas por venir, decorado de revista militar cuyo friso, con sus trofeos y sus ramajes de hiedra, relucía sobre el cielo como fanfarria anunciadora. Más allá de esos muros se celebraba una fiesta. La vida es una fiesta, tal la respuesta de la Porta del Popolo. Pero al mismo tiempo la acogedora inscripción que la coronaba me parecía demasiado amable para ser honesta. Felice fastuoque ingreziu. Desconfié de esa bienvenida que no me merecía. Fue por allí, lo recuerdo, que el joven Gretty entró en Roma, loco de entusiasmo, y para él la promesa de la puerta se había cumplido. Pero era un artista que tenía su beca en el bolsillo y protectores poderosos en el terruño. Yo solo tenía mi reputación dudosa, que tal vez me hubiera precedido. Ni documentos, ni situación regular. La puerta, con todos sus atractivos, estaba ante mí abierta cual boca de lobo y al mismo tiempo cerrada como trampa. Resolví no lanzarme a ciegas hacia ella. Durante todo el tiempo que fuera necesario marcaría allí el paso, fuera de sus muros, en esa vía Flaminia donde, cual publicano en el atrio del templo, me sentía por el momento más en mi lugar que en el tabernáculo. Los primeros días fueron muy duros. Creo que extrañaba a Ambrucci. No tenía que llevarme a la boca. Vagué alrededor del garage, acechando la salida o la llegada de Sir Craven, de quien esperaba algún consejo, pero él, con el semblante del hombre que escruta el horizonte, me decía plenamente: «No pida jamás. Wait and see». Me había ofrecido para pasar la noche un sillón en su minúsculo apartamento de la vía del Carrozze, donde a menudo solía encontrarse a regresar ante un nuevo desastre. Deseché hasta la idea de ir a tentar suerte en Termini y en la Plaza Colonna, lugares peligrosos que Enrico me había recomendado como centro de tráfico romano. En tanto no tuviera trabajo, no me aventuraría en la ciudad sin sentirme falto de seguridad. La experiencia de Milán me bastaba. Así pues, la Porta del Popolo, lo mismo que mágica barrera, me mantenía
me rechazaba fuera de la ciudad prohibida, donde, sin el talismán de una justificación confesable, estaba seguro de verme en aprietos. Apenas sí, haciendo de falderillo de Sir Craven, me interné tímidamente con él un poco más allá de la muralla hasta el centro de la plaza del pueblo. Vista desde ese lado, la cara interior de la puerta no era más que un tabique sin relieve, un detalle grisáceo del recinto ocre y verdeante de la plaza, que difiere tanto de Vía Flaminia como el espectáculo de un escenario iluminado difiere del aspecto ya grato que ofrece la sala antes de levantarse el telón. Había puesto al fin los pies en el escenario. Quedé deslumbrado. Desde el primer momento tuve ganas de aplaudir, de echarme a gritar, de guardar silencio, de morirme, y eso era apenas el comienzo del primer acto. Ese óvalo perfecto no es sino el umbral, pero un umbral que descubre a los ojos del bárbaro que llega del norte para seducirlo y abatirlo de golpe el esplendor total de Roma. ¿Por qué no busca trabajo en la ciudad?, me preguntó mi nuevo amigo. Por curiosidad, respondí, ocultando mis verdaderos temores. ¿Curiosidad de qué? El azar tenía sin duda su plan cuando me dejó en Vía Flaminia, delante del garage, en la terraza del bar, donde usted parecía esperarme. No saldré de Vía Flaminia antes de que el azar haya vaciado su saco. Mi número puede salir en la lotería de Vía Flaminia. Imagínese que salga y que yo no esté allí. Sir Craven se inclinó hacia mí con simpatía. Tiene razón, dijo. Italia es el único país donde el azar se conduce aún con cierta liberalidad, con la condición de que no se le desafíe. Por eso yo mismo sigo aquí, dejándome desplumar. Aguardo, sí. Además, ya no es posible aguardar en ninguna otra parte. Paseábamos alrededor del obelisco, costeando los estanques cantarinos, desde donde nos llegaba a veces una que otra fría gota de agua. A simple vista esta plaza no es muy grande, continuó Sir Craven, pero los coches y los ómnibus estorban aquí tan poco como en las estampas antiguas los carruajes, los tiros y los caminantes que los grabadores achicaban para agrandar la perspectiva. Es una obra maestra del equilibrio. Sin embargo, la Piazza del Popolo es lisa y llanamente obra del azar. Pero los hombres, dije, han colaborado un poco. Claro que sí. Ramsés II, Augusto, Sixto V y Napoleón, añadí. Si usted desea vivir en Roma, me interrumpió Sir Craven, no pronuncie ese nombre. Dentro de algunos años se volverá a hablar de Mussolini, de Napoleón jamás. Entre nosotros, sí, Bonaparte merece más estima como arquitecto romano que como dictador de Europa. Es precisamente lo que menos se le perdona, aunque para que ese caballero haya acabado de armar al cabo de unos 30 siglos y nada menos que en este lugar predestinado, la puesta en escena inaugurada al borde del Nilo por uno de los faraones, deberá usted convenir en que ha sido menester que interviniera el azar. Puede que entre esos tiranos haya afinidades. Claro que sí. También Augusto era una especie de Hitler, y Sixto V, ese viejo fanático, advierta que con tales padrinos esta plaza se llama con toda sencillez Plaza del Pueblo. El azar se complace demostrando su buen humor, sobre todo en Roma. ¿El pueblo allí dónde está? Bajo tierra, me replicó Sir Craven, pisoteado, aplastado, enterrado, lo mismo que en cualquier otra parte, pero de tanto en tanto se le permite salir al aire libre y gozar con el aroma de la flor a la que ha servido de abono. A la sombra, en las cercanías del Pincio, mujeres sentadas en sillas plegables hacían labores de aguja, chismorreando con dignidad, mientras la chiquillería revoloteaba sobre las gradas de Santa María del Popolo o trepaba por asalto al grupo de estatuas blancas que, de espaldas al muro bajo las frondas escalonadas del jardín, componían una cuadriga lista para lanzarse al circo, pero inmovilizada repentinamente por cegadora claridad. Sir Craven me aseguró que esa escultura neoclásica no valía nada, de ninguna manera lo que los frontones y las cúpulas de Santa María dei Miracoli y de Santa María in Montesanto, entre las cuales desemboca el Corso. Advertí entonces con asombro que 3 iglesias efectivamente daban sobre la plaza, no se las notaba siquiera. Esas 2 iglesias gemelas no tienen ni pies ni cabeza, prosiguió Sir Craven, y no hay obelisco en el mundo que tenga la menor belleza. Al mirar de cerca encontrará en Roma muy pocas cosas bellas, infinitamente menos que en Florencia. En Roma hay que mirar de lejos.